Listo, muchísimas gracias por retornar a esta segunda sesión. Vamos a continuar y voy en este momento a compartir con ustedes el módulo y poder leer el problema que dice lo siguiente. Una partícula se mueve con una trayectoria o por una trayectoria circular de 4 metros de radio, gira con un ángulo de 120 grados cada 8 segundos. Con esta información calcular, literal A, la velocidad angular de la partícula, literal B, la rapidez de la partícula, literal C, el periodo, literal D, la frecuencia y literal E, el módulo de la aceleración centrípeta. Voy a dejar de compartir e irnos a la pizarra y poder iniciar el desarrollo de este problema. Ya, número 1. Datos del problema. Voy a volver a leer para, de acuerdo a eso, ir sacando los datos. Ponemos aquí datos. Dos puntos. Decía, una partícula que se mueve por una trayectoria circular de 4 metros de radio, el radio simbolizamos con la letra R mayúscula, R es igual a 4 metros. Gira con un ángulo de 120 grados, puedo poner delta teta o simplemente teta, que vale 120 grados. Cada 8 segundos. El tiempo delta t o simplemente t es igual a 8 segundos. Con esta información calcular incógnitas. Pide primerito que calculemos la velocidad angular de la partícula. Literal A. ¿Cómo calculamos la velocidad angular? Omega. Igual incógnita. Literal B. La rapidez de la partícula. La velocidad o rapidez. Literal C. El periodo simbolizamos con la letra T mayúscula periodo. Literal D. La frecuencia F minúscula es igual. Y literal E, el módulo de la aceleración centrípeta va a ser igual. Todo es cuestión aquí del uso de fórmulas. Antes de iniciar, vamos a hacer un pequeño esquema del problema. Dibujamos un plano cartesiano. Eje X, eje Y, un círculo, ahí. Entonces, hablamos de un radio de 4 metros, ahí más o menos el radio, ¿no? Pero tiene un ángulo de 120, 120 hasta aquí es 90,
será un poquito más, 30 grados por ahí. Desde aquí hasta acá es 90 grados. Cada cuadrante tiene 90 grados. La flechita, este representa el radio. Todo esto, el ángulo de 120 grados. Y va a haber una velocidad que es tangente ahí. Esta es la velocidad. Entonces aquí forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí tenemos el esquema. Vamos a la solución. Solución. Primerito, me pide que calculemos la velocidad angular en la parte A. La velocidad angular tiene la siguiente fórmula. Variación de teta sobre la variación del tiempo. Puede ser que esté solo así, teta sobre el tiempo. La velocidad angular va a ser igual. Entonces, ¿cuánto vale la variación de teta? Ahí hay que hacer una transformación, porque el dato que me está dando es en grados y yo necesito tener es en radianes. Entonces, esa transformación sería, voy a hacerle un ladito, 120 grados, línea vertical, línea horizontal, y la vemos nosotros que pi radianes vale 180 grados. Simplifico el grado con el grado, puedo simplificar un cero con un cero, y si yo 12 multiplico por pi y eso dividimos para 18, me da un resultado de 2,09 radianes. Aquí no sé si me alcanza, aunque se va a poner un ladito. 2,09 de radianes. Y ese es el valor que debo reemplazar. 2,09 radianes sobre la variación del tiempo, 8 segundos. Velocidad angular va a ser igual. 2,09 dividido para 8 me da 0,26 radianes sobre segundos. Ya tenemos la parte A, la velocidad angular. La parte B me pide que calculemos la rapidez de la partícula. Para eso tenemos la siguiente fórmula. La rapidez, la velocidad es igual al radio por la velocidad angular. La velocidad es igual. ¿Cuánto vale el radio? 4 metros por la velocidad angular, 0,26 radianes sobre segundos. La velocidad es igual. 4 multiplicado por 0,26, 1,04 metros,
Y aquí el radián se le va a considerar como uno, ¿no? Simplemente metros sobre segundos. El radián no se le considera aquí. Ya tenemos la velocidad, porque la velocidad es metros sobre segundos, no puede ser metros radianes sobre segundos. Entonces el radián aquí no lo consideramos, simplemente metros sobre segundos. Literal C. El periodo me pide. El periodo T mayúscula tiene la siguiente fórmula. 2 pi radianes dividido para la velocidad angular. El periodo va a ser igual. 2 multiplicado por pi, mantenemos, y dividido para la velocidad angular que vale 0,26 radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos. El periodo va a ser igual. Si 2 multiplico por pi y ese resultado divido para 0,26 me da 24,17 S de segundos. ¿Por qué me queda aquí solo el segundo? Voy a hacer la parte de la simplificación de unidades, nada más. En el numerador me queda el radianes, periodo radianes, dividido para, en el denominador radianes sobre segundos. Radianes sobre segundos. ¿Quién está incompleto? No tiene denominadores de este radián que le ponemos sobre 1. Multiplico extremos con extremos, medios con medios, y obtenemos que el periodo va a ser igual. Radián por segundo sobre radián por 1, que es el radián. ¿Qué se simplifica? El radián con el radián, y me quedaría que el periodo es igual simplemente al segundo. Y es lo que pusimos aquí. Periodo 24,17 segundos. Literal D. La frecuencia. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Esa es la fórmula. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre el periodo, que vale 24,17 segundos. La frecuencia va a ser igual. 1 dividido para 24,17 me da 0,041. Acuérdese que 1 sobre segundo representaba el hercio. Esa es la unidad de la frecuencia. Literal E nos pide la aceleración centrípeta. Pues la aceleración centrípeta va a ser igual. ¿Cuál es la fórmula? Velocidad al cuadrado sobre el radio. La aceleración centrípeta va a ser igual. La velocidad, ¿cuánto valía? 1,04 metros sobre segundos, pero esto está elevado al cuadrado. Dividido para el radio es de 4 metros. La aceleración centrípeta va a ser igual. 1,04 multiplico por 1,04 porque está elevado al cuadrado. Y ese resultado dividido para 4, 0,27. ¿Cuál es la unidad que me va a quedar? Metros sobre segundos al cuadrado. Asimismo, veamos el porqué de esta unidad de lo que es la aceleración centrípeta. Me da metros sobre segundos al cuadrado. Voy a poner aquí. Aceleración centrípeta es igual. Metros
sobre segundos al cuadrado me va a quedar metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y esto dividido para los metros. ¿Cuál está incompleto? Este metro sobre 1, multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, y me queda que la aceleración centrípeta va a ser igual. Metro cuadrado por 1, metro cuadrado, sobre segundo cuadrado por metro. ¿Qué se simplifica? Un metro del numerador con el metro del denominador, quedándome que la aceleración centrípeta ha sido igual a metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad que pusimos aquí, metro sobre segundos al cuadrado. Pero a veces no es necesario hacer todo esto, porque nosotros sabemos que la unidad, o debemos acordarnos que la unidad de la aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Resuelto el primer ejercicio. Voy a la siguiente pizarra. Vamos al número 2. Datos del problema. Dos puntos. Viviana viaja en bicicleta con una velocidad de 5 metros sobre segundos. Tenemos una velocidad de 5 metros sobre segundos. Si las ruedas tienen un radio de 37 centímetros, R de radio es igual a 37 centímetros. Calcular. Incógnitas. Literal A, la velocidad angular de las ruedas, velocidad angular. Literal B, el ángulo que describe un punto de la rueda a los 12 segundos, es decir, delta T es igual, pero aquí me está hablando de un tiempo de 12 segundos. Tiempo es igual a 12 segundos. Literal C, la distancia que recorre la bicicleta en 12 segundos, D de distancia es igual a sí mismo en un tiempo de 12 segundos. Ya. Lo primero que nosotros debemos ver aquí es que las unidades estén en el sistema internacional. La velocidad metros sobre segundo sí está, pero acá tenemos en centímetros. Hay que transformar a metros. Para transformar a metros, lo único que hacemos es dividir para 100 y me quedaría 0,37 metros. De centímetros a metros es dividir para 100. Solución. Literal A. Pedía que calcule la velocidad angular de las ruedas. Entonces, la fórmula para calcular la rapidez o la velocidad es al radio multiplicado por la velocidad angular. Entonces, de aquí, la velocidad, y no he puesto el dato, ¿no? Aquí era velocidad, era 5, solo he puesto metros sobre segundos. Este es el dato que me daba 5. Ya. Dicen y no Entonces, hay esquema. aquí no hay esquema, o puede hacer el mismo de denantes, como no hay ángulo, por eso no le dibujé un esquema. Pero de ahí Ya, solo podemos hacer el círculo nada más. Ya, ¿qué necesitamos calcular aquí nosotros? La velocidad angular, es lo que me piden, la parte A. Y eso se encuentra en el segundo miembro. Tenemos que despejar de esta forma. El radio multiplicado por la velocidad angular es igual a la velocidad. Los términos que están en el segundo miembro le cambia el primero y el primero le cambia el segundo. Ahora sí despejo. La velocidad angular va a ser igual a la velocidad dividido para el radio. El radio es un producto, pasa a ser un cociente.
la velocidad angular va a ser igual. ¿Cuánto vale la velocidad? 5 metros sobre segundos. Dividido para el radio, 0,37 metros. Si no hubiese hecho la transformación, no podría haber simplificado el metro con el metro. La velocidad va a ser igual. Entonces aquí se simplifica el metro con el metro. Divido 5 para 0,37 me da 13,51. Pero aquí quedaría el segundo como denominador. Como no hay nada en el numerador y la unidad debemos recordar que de la velocidad angular es radián. Aquí no apareció el radián, nosotros le ponemos radián sobre segundo, porque esa es la unidad de la velocidad angular, radián sobre segundo. O si no, el 1 que se simplificó le ponemos radián sobre el segundo. Eso es todo con respecto a la parte A. Vamos a la parte B. ¿Qué nos pide? El ángulo que describe el punto o un punto en la rueda o de la rueda en 12 segundos. La velocidad angular va a ser igual. ¿Cuál era la fórmula? Variación de teta sobre variación de t, variación del tiempo. Despejo, delta t sobre 1, multiplico en cruz. Delta t por 1 es delta t. Esto es igual a la velocidad angular multiplicado por delta t. Variación de la posición va a ser igual. La velocidad angular, lo que acabamos de calcular en la parte A, 13,51 radian sobre segundo. Y esto multiplicado por el tiempo, que me dice que son 12 segundos. 12 segundos. Se simplifica el segundo con el segundo. Delta teta va a ser igual. 13,51 hay que multiplicar por 12. Eso me da 162,12 radianes. Solo 13,51 por 12. Literal C. La distancia que recorre la bicicleta en los 12 segundos. ¿Cuál es la fórmula para calcular la distancia? La distancia es igual al radio por delta teta. Distancia es igual. ¿Cuánto vale el radio? 0,37 metros multiplicado por delta teta, 162,12 radianes. Distancia es igual. 0,37 por 162,12, 59,98 m de metros, porque es una distancia. Y el radián desaparece. Simplemente la fórmula de la distancia son metros. Y me preguntaba, ¿no? Si quiero hacer un esquema, un plano cartesiano, sino es que aquí, ¿por qué no le dibujé? Porque no teníamos el teta, un ángulo. Pero no hay problema de dibujarle la circunferencia, porque siempre aquí hablamos de un movimiento circular. ¿Ya? Los ejes. Este representa el eje X, pero pongámosle con el mismo color. Y acá tenemos el eje Y. 0. Hay un radio R. Como no sabemos el ángulo, ya puede ponerse radio donde desea. Por ejemplo, este de aquí. Ese radio que vale 37 centímetros o 0,37 de metros. R de radio. Y nada más si queremos poner teta y ahí quedaría el gráfico
Ubiquemos la velocidad o el vector velocidad que decíamos que es perpendicular o es tangente a la circunferencia. V de velocidad. Listo. Eso sería respecto a este ejercicio. Ya hemos resuelto el primero, el segundo, vamos al tercero, que este ya lo vamos a hacer aquí por el tiempo. Dice lo siguiente. Un satélite se mueve en torno a la Tierra en una órbita circular de 638 kilómetros sobre la superficie de ella. Se observa que el tiempo que tarda en dar una vuelta es de 95 minutos. Con esta información, calcular la aceleración de la gravedad en la órbita. El radio de la Tierra es de 6.378 kilómetros. ¿Cuáles son los datos del problema? Nos decía que un satélite se mueve en torno a la Tierra de una órbita circular de 638 kilómetros. Eso representa el radio 1, 638 kilómetros. Da una vuelta en 95 minutos, es decir, el tiempo 95 minutos. Hay un radio 2, que es el radio de la Tierra de 6.378 kilómetros, y delta teta es 2 pi radianes porque gira una vuelta completa, ¿no? Incógnitas, ¿qué es lo que me pide aquí? Dice que calculemos con esta información, calcular la aceleración de la gravedad. G. El gráfico correspondiente, aquí tenemos la Tierra, aquí hay un satélite y tenemos la parte de la órbita. Solución. Primerito, decíamos que los datos hay que tenerlos en sistema internacional y observamos que el tiempo está expresado en minutos. Esos minutos hay que pasarlos a segundos. Entonces, estos minutos de aquí, 95 minutos, le pasamos a segundos. Transformación. 95 minutos. Un minuto vale 60 segundos. 95 debo multiplicar por 60, 5.700 segundos. Se simplifica el minuto con el minuto. Entonces pongámosle aquí 5.700 segundos. Los radios está dado en kilómetros. Vamos a trabajarle así mismo. Empezamos. Primerito calculamos el radio total, porque aquí hay dos radios. Un radio que es de la Tierra y el otro radio que es la órbita circular. El radio total va a ser igual al radio 1 más el radio 2. El radio 1, 638 de la órbita circular, más el radio 2 del radio de la Tierra, 6.378. Radio total, la suma de estas dos cantidades me da 7.016 kilómetros. Pero esto vamos a transformar a metros. Entonces, un kilómetro vale 1.000 metros, simplifica el kilómetro con el kilómetro. 7.016 por 1.000 queda 7.016.000 metros. Ese representa el radio total. Luego, para la gravedad, la velocidad angular es igual a la variación de posición sobre la variación del tiempo. La velocidad angular es igual. Variación de posición es 2 pi radianes sobre el tiempo, que representa 5.700. Velocidad angular va a ser igual a, y aquí sale el resultado de esto, 1,10 por 10 elevado a la menos 3 radianes sobre segundos. Hagamos este cálculo de 2 pi dividido para 5.700. Dejo de compartir. Y ahí está la calculadora, ¿no? Primerito le encerramos, ¿ya? Teníamos 2 multiplicado por pi,
GP igual, y esto dividido para 5.700. Igual, y sale así, mire, 1,102 por 10 elevado a la menos 3, que es lo que teníamos, ¿no? Entonces eso sale de nuestra calculadora, de haber operado ahí. Ya con eso regresamos nosotros. Déjeme primero compartir. Ya, calculado la velocidad angular, sabemos que la aceleración centrípeta es igual a la gravedad y eso es igual al radio por la velocidad angular. Entonces, G de gravedad, que es lo que me pide, ha sido igual al radio por la velocidad angular. G es igual. ¿Cuánto valía el radio? 7.016.000, que es lo que calculamos del radio total, y eso multiplicado por la velocidad angular 1,10 por 10 elevado a la menos 3. Como es al cuadrado, elevamos al cuadrado. Operando esto, poniendo en la calculadora 1,10 expresión a la menos 3 al cuadrado por 7.016.000, me da 8,49. La gravedad es una unidad de metros sobre segundos al cuadrado. Hagamos esta operación en la calculadora para que veamos cómo hay que hacerlo. Ya, ahí estoy compartiendo la calculadora. Pongamos en cero. Ya. Entonces teníamos 1,10, pongamos primero. Voy a abrir un paréntesis. 1,10. Expresión. Con este ponemos a la menos 3. Cierro el paréntesis. Y esta cantidad está elevada al cuadrado. Se multiplica por por 7.016.000 0, 0, 0. Igual, y ahí sale el 8,49 redondeando, ¿no? Está 8,48. Después de la cifra 8 hay el 9, por eso sube al inmediato superior. 8,49, que es la respuesta que nosotros teníamos acá. Ahí está. Ah, no, perdón, estamos en el documento ahorita. Ya, ahí está el valor de la gravedad, 8,49. ¿Cuál es la unidad? Metros sobre segundos al cuadrado. Hasta ahí nosotros tenemos resuelto. Aquí hay algunos ejercicios propuestos que puede repasar. Recuerde entonces la próxima semana y ya estamos listos para iniciar dinámica, la unidad número 2. La próxima semana es la evaluación formativa número 1. Hay que conectarse en clases para hacer un repaso y en la tarde está habilitado. Si no hay preguntas, no se olviden por favor de ubicar su asistencia en la plataforma. Muchas gracias, nos estaremos viendo en 15 días conmigo. La próxima semana recuerden que van a estar con la licenciada Vanessa Tobar. Gracias, cuídense mucho. Le hice una pregunta, por favor. Dígame. De las autos de evaluación, lo que pasa es que ya no he podido hacer por cuestión de trabajo, pero están habilitadas de la Sí, primera semana, segunda, tercera. las 2 semanas están habilitadas y la de hoy que voy a habilitar el día martes, pero hasta eso Dice ya el día igual es martes. la 1 y la 2. Ya, por favor, dice. Sí, correcto, está Muchas habilitado. gracias. Mejor tiene que dar para que sepa el tema que vamos a tratar la Ajá, próxima. sí, sí, dice, eso ya voy a hacer ahorita mismo ya. Listo, muchas gracias, cuídense mucho, que les vaya bien. Gracias, dice. Hasta Gracias luego, Lice. también, cuídense.